Mutado. Ahora sí. Gracias, doctora Ariana García. Gracias por esta invitación. No es para menos. Es un grupo bastante concurrido, de bastante interés, ha despertado esta iniciativa de evaluar daño. No olvidemos que el gran porcentaje de peticiones de evaluación pericial tiene que ver con la evaluación del daño. Pero también es necesario que dé las gracias a un compañero como José Manuel Muñoz, un excelente comunicador, esa voz pausada, tranquila, da la sensación de que uno asimila más fácil los conceptos. Y también, por supuesto, Flavia, y no me queda más que agradecer pues, a todos nuestros compañeros de IPJ, incluido nuestro presidente y desde luego el Instituto Robert Owen, que hace posible este acontecimiento. No sin dejar de felicitar también a la IPJ Argentina, que está tomando un rumbo y unas directrices, y eso desde luego a la doctora Ariana le atañe bastante. Bueno, pues para meternos en materia y dejando, ya no digo excusas para dilatar más los agradecimientos y no entrar en el fondo de la cuestión, la actualización, déjame presentar, porque si no lo hago sin presentación y eso sería un problema. Está activado, déjame ver, Ari, tienes que dejarme Ya a está, doctor. ver, mm, Ya está, ya, doctor. ya está, vale. A ver dónde está. Mm, a ver si, a ver si consigo y no me peleo, que yo siempre me peleo mucho con estas máquinas. Eh, estoy compartiendo uno, estoy compartiendo algo. Sí, correcto, ya se ve. ¿Se ve? Sí, señor. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Vale, pues vámonos al principio del todo para darle. Bueno, lo que está claro es que aquí, y esto sobre todo la presentación para que sirva de guía y no se pierdan mucho en lo que vaya diciendo, lo que está claro es que tenemos un nombre y una petición que es daño, pero ese daño luego tiene diferentes apellidos. Hablamos de daño psíquico, hablamos de daño psicológico, e incluso hablamos de daño moral, cuando el daño moral pues realmente es una decisión que corresponde a su señoría o a los tribunales para dictaminar ese daño. Eso nominalmente, pero luego conceptualmente nos encontramos con otra realidad cuando hablamos de daño. Nos encontramos con daño clínico, con daño social y también fundamentalmente el que a nosotros nos atañe es el daño forense. El daño forense es fundamentalmente la razón de ser de nuestro trabajo. Ahí sí que intervenimos ya como pericia. Y ese daño forense, pues, es diferente a la prueba testifical y que no tiene mucho que ver con el diagnóstico cualitativo que hace el clínico, que lo encorsetaríamos dentro de un contexto de una prueba documental, donde es una opinión, donde el sanitario busca el mejor interés para su paciente, e incluso ese daño en contextos sociales. Pero el daño forense está impregnado de unas connotaciones absolutamente especiales que pasan por la definición de la víctima, de la situación, de las definiciones. Hay diferentes definiciones, pero bueno, vamos a utilizar una de las más utilizadas en diferentes contextos y es el que hace referencia a daños físicos, daños mentales, daños emocionales, daños económicos e incluso lesión de derechos fundamentales. En este contexto, pues se halla la pericial psicológica forense, que reúne, pues, y fíjense, aquí podríamos, para hablar de daño en un contexto tan frecuente y tan de nuestros días, donde incluso se considera, pues, una nueva pandemia, la violencia contra la mujer, nos damos cuenta de que el daño psicológico es el mayor, es muchísimo más grande que puede ser el daño físico e incluso el daño sexual. Entonces, el daño que no se ve, el que no deja rastros, que no deja huellas, que no deja lesiones, pero lesiones físicas evidentes, es el que
nos ocupa a nosotros y el que nos piden los tribunales que nos pronunciemos a la hora de evaluar ese daño. Pero para evaluar ese daño hay tres criterios que nos pide su señoría para estimar la credibilidad, que es dotar de aptitud probatoria el testimonio de la denunciante. Y hay tres figuras jurisprudenciales internacionales, independientemente de los códigos, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Y hasta ahí, en otro contexto, igual me pierdo. Pero sí que tenemos que dotar de aptitud probatoria nuestra prueba para responder a estas tres figuras jurídicas y sobre todo jurisprudenciales, porque si no se dan, no hay condena. Y si no se cumple con estos objetivos, si nuestra prueba no es capaz de descartar que la denuncia sea como consecuencia de una enemistad, de una venganza o incluso de un resentimiento, y desde que exista la mínima posibilidad, ya prevalece el indubio pro reo, prevalece el interés de la persona denunciada, porque tenemos que tener en cuenta que detrás de una denunciante hay un denunciado. Y esa es eh, la justicia, le vale que la mayoría de los culposos estén condenados, pero no le vale que un solo inocente sea condenado sin haber sido el responsable material de esa denuncia. Pues junto con la incredibilidad subjetiva, nos encontramos con la persistencia en la incriminación, que no es otra cosa que el testimonio sea consistente en el tiempo. Y finalmente, más concepto más grande y más grande que esta mayúscula, porque realmente es aún teniendo en cuenta que todos son importantes, pero es el que más afectación, más repercusión tiene a la hora de dotar de actitud probatoria el testimonio de la víctima a través de la prueba psicológica, es esta verosimilitud. Las pruebas psicológicas tienen un recorrido, las pruebas biológicas tienen un recorrido corto. Los restos biológicos nos dicen que un individuo X no es responsable de haber cometido un ilícito penal. Los agresores dicen que la relación ha sido consentida y los restos biológicos no nos responden al consentimiento. Y de ahí empieza la dificultad para ejercer nuestra labor como psicólogos y psicólogas forenses. Las pruebas físicas, pues tampoco tienen mucha profundidad e incluso las microlesiones, pues incluso en agresiones sexuales, pues las microlesiones como consecuencia de una violación sexual que conlleva pues posibles daños vaginales, pues tampoco están muy relacionadas porque podría tener incluso más relación con la lubricación que incluso con el daño ocasionado. Y esa lubricación depende muchas veces más que de otra cosa, que del deseo es el que guarda relación con esa posible lubricación. Entonces, lo que está claro, lejos de otras disquisiciones, es que lo que realmente vamos a tener en cuenta es que hay que dotar de aptitud probatoria ese testimonio de la víctima a través de corroboraciones periféricas, que es la prueba pericial. Y en ese contexto, para dar respuesta a esa situación, surge el sistema de evaluación global, que es de lo que yo les voy a hablar en gran medida, eh, porque no en vano pues, es el motivo de mi tesis doctoral. Y el sistema de evaluación global pues, cumple con los criterios, los famosos criterios Dauber, que permite enarbolar ese principio al que me refería hace un momento de presunción de inocencia sin quebrar los principios de seguridad y justicia universales. Y desde luego permite dar respuesta a un problema social. Con este cuadro, estos 10 pasos que están aquí, pues casi que podría terminar
explicándoles en qué consiste el sistema de evaluación global. El sistema de evaluación global se sostiene entonces en perdón, 10 pasos muy bien estructurados y muy laboriosos, en los que realmente se trata de evaluar, por un lado, el daño y por otro, establecer esta relación de causalidad y con causa de la que José Manuel nos hablaba hace un momento, a partir de utilizar este procedimiento de 10 pasos, como les estoy diciendo. Se sostiene fundamentalmente inicialmente en la entrevista cognitiva. Y en realidad se utiliza el término entrevista cuando mm, no se pregunta, cuando nos dicen entrevista, ya asociamos a pregunta-respuesta. El sistema de evaluación global no pregunta, no contamina el relato. Puede estar la persona hablando 2 horas y no se le interrumpe absolutamente para nada, continúa hablando y ahí, unido a esa entrevista cognitiva, se aplica también la entrevista clínico-forense, que nos permite evaluar el daño por un lado y por otro los daños, perdón, la memoria. Y a través de la evaluación de esa memoria, evaluamos memoria sensorial, porque la hipótesis de trabajo es que la memoria de hechos autoexperimentados, de hechos vividos, es diferente de la memoria de hecho fabricado. A partir de esa hipótesis inicial, el sistema de evaluación global epistemológicamente trabaja desde el punto de vista del método analítico-inductivo, hace una mezcla, el hipotético-deductivo, inicialmente para encorsetar el modo de trabajo y a partir de ahí utiliza ese procedimiento analítico-inductivo de la misma forma que cuando Newton describió la teoría de la gravedad, pues observó cómo la manzana caía del árbol, pues a partir de ahí observó esos fenómenos y los describió y elaboró una teoría. Pues algo similar para ponerle el ejemplo en qué consiste el método analítico inductivo que aplica el sistema de evaluación global. Y otra de las características del sistema de evaluación global es que para diferenciar entre hechos reales y hechos fabricados, vuelve a obtener una segunda declaración pasada 8 o 10 días. Pero una segunda declaración que aquí se llama declaración porque no es entrevista. A la persona que nos ha hecho la primera entrevista hoy, pasados 8 o 10 días, y para que intervenga la curva del olvido de Ebbinghaus, se vuelve a repetir esa declaración a ver si los hechos centrales coinciden con los hechos periféricos de- del relato de la denuncia planteada. El tercer paso es el estudio de la motivación, que es lo que se puede denominar multifuente e incide en lo que habíamos definido antes como incredibilidad subjetiva, para descartar situaciones de venganza, resentimiento, enemistad a la hora de tramitar la denuncia. El cuarto paso es importantísimo porque si no se cumple con este paso, si la prueba que hemos obtenido no es suficiente, o sea, no supera la capacidad de memoria de la persona y no contiene los elementos esenciales del hecho, se acaba el proceso y se pone punto final porque la prueba que hemos obtenido, en este caso la medida, que es las 2 entrevistas, no son suficientes. El quinto paso hace referencia a el análisis de contenidos de las declaraciones. Partimos de la base de que esa memoria autoexperimentada tiene características sensoriales y se obtiene a través de la memoria narrativa, de la memoria narrativa de la persona, la memoria narrativa autobiográfica. Si no es suficiente, y para ser suficiente tiene que superar la capacidad de memoria, estamos hablando de entrevistas largas, superiores a 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, y de ahí en adelante, pues se acaba el proceso y se pone punto final. Ese sería el punto 4. En el quinto analizamos 31 criterios de realidad, donde utilizamos criterios para identificar memorias sensoriales
a partir de unos estadísticos, porque esa es otra realidad que ha marcado el crecimiento exponencial de la psicología forense en los últimos 15 o 20 años, que es la inclusión de técnicas estadísticas, psicométricas, a el trabajo que hacemos diariamente. Entonces, tenemos en este análisis de contenido de las declaraciones, tenemos diferentes estadísticos, como puede ser la razón de prevalencia, que nos dice el número de veces que ese criterio X aparece en una memoria sensorial, o sea, memoria autoexperimentada, frente a una memoria fabricada, una memoria inventada. Y a eso le añadimos otro estadístico que es la razón de prevalencia y otro que es el error forense. Hay algunos criterios de realidad con error forense cero. O sea, eso quiere decir que nunca se dan en memoria inventada, en memoria fabricada. A partir del estudio de estas declaraciones, podemos nosotros establecer lo más importante, esa relación de causalidad, porque podemos evaluar un daño, ya nos lo comentaba antes José Manuel, pero no sabemos si ese daño corresponde a los hechos que está denunciando en un contexto de violencia contra la mujer, y suele ser frecuente las mujeres que tienen una relación de, tormentosa e incluso de maltrato con una pareja, en una segunda relación incluso buscan a una persona que todavía es más maltratadora. Entonces, a la hora de denunciar a esta segunda pareja, no sabemos si los hechos corresponden, el daño corresponde a los hechos que vivió con la primera pareja o con la segunda. Para eso es necesario establecer esta relación de causalidad. Y una vez establecida esa relación de causalidad, vamos a analizar la fiabilidad de la medida. La fiabilidad de la medida, que es el error de medida. El error, la fiabilidad no es otra cosa que, o la confiabilidad, como diríamos en Latinoamérica, no es otra cosa que el error. Y para eso utilizamos diferentes estrategias, y cuando digo estrategia es que utilizamos una aproximación multimétodo en el que combinamos las tareas de conocimiento, que son las entrevistas que les he descrito, la entrevista cognitiva y la entrevista clínico-forense. Y en la entrevista cognitiva hay unos datos interesantes que no sé, los he comentado, me los salté por alto, que es que no se aplica la entrevista cognitiva mejorada, sino la entrevista cognitiva original, la de 1984 de Heiselman y Fisher. Y no se utilizan los pasos tercero y cuarto, o sea, no se utiliza el cambio de perspectiva ni el contar en orden inverso los hechos, porque se ha visto que añaden demasiada información, por aquello de que la memoria es constructiva, demasiada información inexacta. Y la entrevista, entonces la clínico forense para evaluar el daño, la ponemos en relación con tres pruebas psicométricas fundamentalmente. Utilizamos el MMPI-2, utilizamos el SCD-90, que es un instrumento bastante corto que nos permite con 90 ítems, pues obtenemos información sobre el daño, y en este caso es el daño secundario. Aquí introduzco un nuevo concepto, hasta aquí no he hablado de daño genético, y vamos a empezar a diferenciar entre el daño primario y el daño secundario. El daño primario es aquel que permite establecer esa relación de causalidad o de concausa de la que nos hablaba José Manuel. Y el daño secundario es el que va asociado a este daño primario. Muy rara vez, casi en un 98% de las veces, el daño primario va asociado al secundario. ¿Y por qué, por qué es primario el daño? Pues precisamente porque está asociado con memoria sensorial y permite, les repito, establecer esa relación de causalidad. Una vez puesto en relación las medidas psicométricas del SCL-90, del MPI-2 y finalmente como validez de contraste el 16PF5, obtenemos consistencia primero intramedida entre las diferentes puntuaciones de los test, intermedidas entre los diferentes test y las pruebas no psicométricas, sino las tareas de conocimiento, que son los test frente a las de reconocimiento, que son las entrevistas, y luego
ponemos eso en relación con la eh, confiabilidad interevaluadores, porque tampoco les he dicho que para aplicar el sistema de evaluación global es necesaria la participación de un par evaluador que toma decisiones importantísimas para reducir el error tipo uno, el falso positivo, que va en contra del principio de presunción de inocencia del que hablábamos al principio. Es necesaria la participación del par evaluador. El par evaluador toma decisiones importantes en el punto 4 que lo tenemos aquí, y luego también aquí en el análisis de contenido de las declaraciones y en el análisis de confiabilidad, o sea, el error de la medida en el punto 6. El daño psicológico propiamente dicho lo evaluamos en el punto 7, y dentro del daño psicológico vamos a identificar como daño primario el trastorno de estrés postraumático. En el caso de que el estresor sea psicosocial, ya no podemos evaluar trastorno de estrés postraumático porque no se cumple el criterio A del DSM-5, por ejemplo, para identificar ese daño primario. Entonces tendríamos que hablar de trastorno de adaptación. Y si evaluásemos antes de un mes, porque el trastorno de estrés postraumático necesita un tiempo para que se consolide, cuando tenemos un accidente de tránsito, lo primero que nos fijamos es si hemos perdido el brazo o realmente podemos caminar. Pero cuando ha pasado un mes, ya nos han dado el alta en el hospital y oímos el frenazo de un vehículo que está al lado de nosotros, desencadenamos una sintomatología postraumática importante relacionada con reexperimentación, con evitación, con alteraciones negativas de las cogniciones, incluso también con activación y fundamentalmente con el criterio G del trastorno de estrés postraumático, que es la afectación en las diferentes áreas. Alguien preguntaba antes por la afectación en las diferentes áreas de funcionamiento de la persona, la afectación en el personal, en el área laboral, en el área social, en el área relacional, en el conflicto de pareja. Eso es lo que realmente evaluamos a través de las consecuencias del hecho traumático. Luego, como sintomatología secundaria, nos encontramos con crisis de ansiedad, sintomatología depresiva, somatizaciones, inadaptación interpersonal, la persona que no quiere salir de casa, incluso bajo autoestima, historia personal de consumo, consumos de todo tipo, no solo de alcohol o de drogas, sino incluso de psicofármacos. Esto ocurre mucho en contextos de violencia contra la mujer y obviamente en contextos de violencia contra la mujer y agresiones sexuales, muchísimas disfunciones sexuales. El sistema de evaluación global también permite evaluar a los actores implicados, o sea, a los denunciados, a los victimarios. La mayoría de las declaraciones de los victimarios se quedan aquí en este punto 4, porque la prueba que obtenemos no es suficiente ni es válida porque se caracteriza por negar todos los hechos, en el sentido de que no ha hecho absolutamente nada, que nunca le ha pegado y que todo se lo está inventando y poco menos que está loca, en el contexto de violencia contra la mujer. Tengan en cuenta que el sistema de evaluación global, no sé cómo voy de tiempo, estoy casi terminando. El sistema de evaluación global es válido para todas las situaciones en las que hay una posible víctima. Vale para violencia contra la mujer, vale para acoso laboral, vale para acoso escolar y vale para víctimas, aunque la condición de víctima es una condición jurídica, de accidentes de tránsito. El punto 9 es el que evalúa las características psicológicas de los actores implicados y da respuesta a una posible enfermedad mental, alguna alteración psicopatológica de la que nos hablaba José Manuel hace un ratito, y jurídicamente responde a la categoría jurisprudencial de verosimilitud. En definitiva, nos va a permitir establecer si la persona que estamos evaluando presenta o posee las características suficientes como para ser evaluada sin distorsiones importantes. Y finalmente, la presentación del informe. Con esto casi que termino para no pasarme de tiempo, pero sí que me gustaría mostrarle, bueno, el estresor psicosocial
estaría relacionado con situaciones de aislamiento, con control, manipulación de la información, control de la vida personal, abuso emocional, imposición del propio pensamiento en contextos de violencia contra la pareja. Este es no le he puesto la referencia. Esto es una autora catalana que se me olvidó el nombre, no lo puse ahí, perdón, si alguien lo necesita, se lo paso. Mire, con esto termino, ¿eh? Eh, lo que me interesa mostrarles es cómo se cuantifica el daño en el sistema de evaluación, que está conforme y con esto tenemos que retroceder un poco, tenemos que irnos al DSM-4 en lugar del DSM-5, porque el DSM-5 ha eliminado la escala de evaluación de la actividad general. Situamos a la persona en función de cómo está afectada por el daño que hemos evaluado en términos de leve, moderado, grave o muy grave. Teniendo en cuenta que el funcionamiento utópico de una persona sin problemas antes de tener el accidente estaría en torno al valor 100, utilizamos el valor 95 y el valor 0 sería para una persona que tiene tanto daño que o estaría muerta o es un error de medida. Estas posibilidades las tiene el sistema de evaluación global, se ajusta a los criterios Dauber y con esto pongo punto final mostrándole las referencias en las que se sostiene el sistema de evaluación global que tiene detrás de sí tres metaanálisis. El primero, tres metaanálisis pues, con 10 años, el más antiguo está a punto de cumplirse. El primero es de 2015, que hace referencia a la utilidad para personas menores de edad. El segundo para adultos. Y el tercero está hecho en Alemania y tiene las mismas conclusiones de estos otros dos hechos en la Universidad de Santiago de Compostela. Pues con esto, el doctor Adriana García, punto final, y me acabo para ceñirme lo más posible al tiempo, porque tampoco da para más. Ha sido muy rápido, pero Bueno, ya muchísimas está. gracias. Muchísimas gracias, Ismael. Espero que pronto también puedas estar con nosotros en Argentina para poder ampliar y compartirnos tu investigación. Tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, saludos desde Costa Rica. ¿Cuáles son los principales indicadores? Nos pregunta Fernando, que determinan la verosimilitud en un testimonio según SEG. ¿Cómo se evalúa la persistencia en la incriminación dentro del sistema? ¿Existe algún margen de error en en la aplicación del SEG? Bueno, son muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo se corrige si se detecta una Mm. evaluación sesgada? Creo que es más para una capacitación específica, ¿no? Quizás son preguntas muy interesantes, pero no sé si no Sí, exceden. les puedo contar, Ariana, la verdad que Douglas nos hace pues prácticamente el contenido de un entrenamiento de 60 horas que estamos haciendo con el Instituto Peruano de Psicología Jurídica. Hicimos uno en Ecuador y estamos en Perú. A ver, voy a empezar por la persistencia en la incriminación. La persistencia en la incriminación la evaluamos con la segunda entrevista, la que realizamos 8 o 10 días más tarde, aplicando, teniendo en cuenta la curva del olvido de la que les hablé hace un momento. Y ya digo que entrevista no es entrevista, esto realmente conduce a error hasta el extremo de que alguien tacha de que se revictimiza con la segunda entrevista. No hay entrevista, no se pregunta, se convierte en una catarsis, se convierte en una terapia porque la persona habla y al final habla y habla. Y incluso las que no quieren hablar y que vienen diciendo que ya te lo conté todo después de 3 minutos, termina hablando pues más de una hora. Y al final te agradecen de que te dicen, contexto de violencia contra la mujer, que es lo que yo más he investigado, porque es mi tesis, como les he dicho. Terminan diciéndote que te agradecen, que venían con mucho miedo, venían obligadas, pero se han sentido muy cómodas y que nos han contado situaciones y experiencias que no se las han contado a nadie. Con lo cual, lo que realmente detrás del sistema de evaluación global está el paradigma de justicia terapéutica, provoca bienestar a las personas que se someten a esta evaluación. El margen de error. El margen de error, con esto, Douglas, podríamos hacer otros 25 minutos, consiste en desplazar el error hacia el falso negativo, aproximándose lo más posible al falso, o sea, aproximándose no, disminuyendo el error de falso positivo, o sea,
el error tipo 1 a costa de incrementar el falso negativo. El error tipo 1 que ofrece el sistema de evaluación global, que es la respuesta a la fiabilidad de la que hablábamos antes, está próximo al 0%. Eso sí, voy a mostrarles aquí las puntuaciones porque esto ayuda a darle respuesta. Miren, eh, aquí están la fiabilidad, que es el error. La fiabilidad no es otra cosa que la tasa de error. Y fíjense que con el paso de los años, cómo ha ido aumentando la fiabilidad, la tasa de error disminuida del sistema de evaluación global. ¿Y esto por qué? Porque no es por otra razón que porque se introducen datos. Cada vez se introducen más datos y el error que en 2010 era de 0,78 y la fiabilidad en 2013 subió a 0,82 y en 2024 el año pasado está en 0,92. Este es el error del instrumento. Luego está el error el error de la medida. El error tipo 2 ronda entre el 2% en las situaciones más escrupulosas y llega hasta el 6%. Pero el tipo 1, el falso positivo, es lo más próximo a cero. Esta es una de las virtudes del sistema de evaluación global. Pero luego, además del error del instrumento y de la medida, está el error de los evaluadores. Los evaluadores requieren, para aplicar el sistema de evaluación global, un entrenamiento duro, arduo, donde, y además práctica supervisada una vez finalizas esa formación, donde realmente lo que tiene que prevalecer es una codificación conservadora. Tengan en cuenta que hay que tomarse diferentes decisiones para responder al sistema de evaluación global, en las que hay que determinar si, primero, si la memoria que nos ha contado corresponde con memoria sensorial, o sea, memoria específica de memoria autoexperimentada y no son características de memoria fabricada. Pero antes de eso hay que determinar si el relato que nos ha ofrecido puede estar una hora hablando y no nos ha contado nada de los hechos, nos puede haber contado mucho antes de los hechos y suele ocurrir también mucho después, pero del hecho en sí, el durante nos ha contado muy poco, con lo cual esa declaración no es suficiente. Luego hay 5 criterios de validez que tiene que cumplirlo y luego finalmente hay diferentes criterios de realidad, que algunos son robustos, que yo lo digo que no ocurren, no se dan en memoria fabricada. Y esos son los que tenemos que buscar, pero esa decisión tiene que tomarla el evaluador y tiene que hacerlo bien. Si el evaluador no está suficientemente entrenado, la posibilidad de que cometa falsos positivos se multiplica exponencialmente. Bueno, no sé si con esto respondí todo y ya me pasé respondiendo a una sola persona, porque creo que había más preguntas. O más Sí, preguntas dentro de lo que nos preguntaba Douglas, porque casi que nos hemos sí. ocupado El que todo. veo